tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Es que no veo bien porque hay bastante luz, pero ¿menores de edad hay? ¿Pueden levantar la mano nomás para más o menos ver? A ver. Ok, hay bastantes. Entonces, vamos a tener que moderar las palabras. Se me da bien el francés, entonces. Antes de comenzar, me gustaría que por favor el día de hoy, lo que quiero compartir con ustedes, no lo vean solamente desde el ámbito deportivo, no lo vean solamente la vida de un futbolista, sino que también piensen en cada una de las cosas que voy a abrir mi corazón y mis experiencias con cada uno de ustedes las puedan percibir acorde a lo que cada uno de ustedes viven, porque estoy seguro que muchas de estas les van a resonar y muchas de estas ya las habrán vivido y otras probablemente las vayan a vivir. Así es que quiero comenzar preguntando a alguien que se anime a responderme ¿qué es la culpa? ¿Alguien que levante la mano? A ver, aquí. La responsabilidad de algo que hiciste o no hiciste. ¿Negativo? Ok, negativo, positivo. ¿Alguien más? Allá atrás. Una emoción que aparece cuando sentimos que hicimos algo incorrecto. ¿Alguien más por acá escucha una voz? ¿Alguien? ¿No? Acá adelante, sí, perdóname. Lo que me pasó a mí, que era la culpa de alguien más con todo lo que estaba pasando. Y una última. Cuando haces algo mal y por eso pierdes. ¿Pueden levantar la mano quién está de acuerdo en que la culpa es algo negativo? Con toda confianza, aquí nadie está equivocado, ¿eh? ¿Pueden levantar la mano quién piensa que la culpa es algo negativo? Bastantes manos. Justo hoy vengo a pedirles por favor que abramos la mente a la posibilidad de que la culpa no solamente es algo negativo. Y de hecho, déjenme les digo que ustedes son culpables de estar aquí, de todo lo que han logrado, porque seguramente todos han logrado algo importante en su vida y eso solamente ha pasado por responsabilidad de ustedes. Y es lo que quiero cambiar un poquito, pero déjenme antes, les comparto un poco de lo que me tocó vivir. Este sentimiento, y esto pasó por ahí del 2011, 2010, 2011, 2012, y con apenas 20 y pocos años me tocaba lidiar con una sensación de que todo lo que sucedía en un lugar y en un entorno era negativo por culpa mía, y empecé a adentrarme en mucho trabajo psicológico y empecé a conocer diferentes contextos. Y ahí fue donde yo realmente me adentré y me di cuenta que la culpa no solamente es aquello negativo, la culpa es todo lo que nosotros estamos dispuestos a conquistar y hacer. Y sobre todo si hacemos una reflexión, seguramente nuestra vida ha tenido más cosas positivas y más culpas positivas que las negativas. Así es que todo esto para mí fue una de las enseñanzas más grandes. Y cuando yo estaba viviendo todo eso y cuando recibía todos los días cientos y miles de mensajes de odio, de amenazas de muerte, de muchos sentimientos malos. Dije que no iba a decir muchas malas palabras, así es que me las voy a guardar. Me permitió conocerme más. Y en esa tarea ardua, porque yo creo que no hay nada más difícil que conocernos a nosotros mismos, me di cuenta que tenemos una capacidad y un potencial mucho más grande de lo que imaginamos. Y empieza a entender que eres capaz de lograr cosas inimaginables. Y una de esas cosas inimaginables fue un 26 de mayo, cuando la vida me puso
delante de una enorme oportunidad, pero con una muy grande responsabilidad. Y justamente las oportunidades no se dejan pasar. Le va a pegar la Jun, le va a pegar la Jun. ¡Gol! ¡El América! ¡El América! ¡El América es campeón! ¡El América es campeón! Gracias. Y es que me tomó mucho tiempo entender, porque esto fue en 2013 y les decía que todos los mensajes comenzaron a suceder desde el 2010 y entonces fue un trabajo constante durante muchos años. Las cosas no pasan de un día para otro. Las situaciones increíbles que nos permite la vida vivir no pasan de la noche a la mañana. Y si hablamos de la noche a la mañana, ese joven que con 24 años estaba pateando un penal en el equipo más importante del país, y perdón para los que le van a otro equipo, pero realmente América es el único que hace que lo ames o lo odies, punto. No hay punto medio, lo siento mucho. Ese joven de 24 años fue un niño. Un niño como muchos de ustedes, que por ahí ya vi que hay muchos niños vestidos de fútbol, y como muchos de ustedes que tal vez estuvieron en esa edad con un sueño. Y en realidad todo comienza ahí. Ese niño que ven ahí soy yo con 8 años en Córdoba, Veracruz, con una ilusión enorme de alcanzar un sueño que parecía imposible, convertirme en futbolista profesional. En Córdoba, ¿conocen Córdoba? Bueno, en Córdoba no tenemos equipo de fútbol profesional. En Córdoba no estamos ni siquiera con la posibilidad de tener escuelas de fuerzas básicas ni nada por el estilo. Entonces era un niño, como millones en este país, que soñaba con convertirse en futbolista profesional. Pero pasaba algo diferente. Mientras yo veía con mis amigos que todos hablábamos de querer ser futbolista profesional, yo ya empezaba a dar tintes distintos, y no hablo del talento futbolístico, porque, y lo he dicho desde que jugaba y lo ratifico hoy, yo nunca fui el más talentoso de mis amigos. Nunca fui el de mejor técnica, el de mejor golpeo, el de mejor cabeceo. La verdad es que no, tenía amigos que eran buenísimos jugando al fútbol. Pero la diferencia es que cuando yo decía que quería ser futbolista profesional, no era de dientes para afuera. No era una situación de, pues a ver si lo logro. Mientras mis amigos, conforme íbamos creciendo, empezaban a perder el interés real, decían falsamente, quiero ser futbolista profesional, pero cuando había que pararse temprano, después de desvelarse una noche, no se despertaban. Mientras llegábamos a entrenar y ellos, terminando la hora de entrenamiento, se iban a su casa, yo me quedaba con una categoría mayor, y terminaba la categoría mayor y se iban otra vez a su casa y me quedaba con la categoría mayor. Y esos actos son los que empiezan a determinar quién realmente quiere algo. Porque querer no es decirlo. Querer es lo que hacemos para conseguirlo. Y a una edad muy temprana empecé a darme cuenta que no quería que fuera un sueño. Quería convertirlo en objetivo. Y eso es un poco de lo que quiero que todos empecemos a entender, porque nos sirve a todos en la vida. Hay algo que al menos a título personal funcionó, y lo he replicado y lo he mantenido constantemente en mi vida profesional post-fútbol. Transformar un sueño en un objetivo es posible. Cuando dejamos un sueño allá arriba, algo intangible, algo que no podemos ver, el cerebro funciona de una manera tan extraña y tan compleja, pero a la vez tan simple, que si lo entendemos, se abren un sinfín de posibilidades nuevas. Y estos 4 pasos se los comparto porque a mí me han funcionado muy bien. Y es cómo transformamos un sueño en un objetivo. Lo primero, ¿a alguien le da miedo soñar? Honestamente. A mí sí. Se los prometo, a mí me da miedo soñar.
Y me da miedo soñar porque me da miedo fracasar, me da miedo fallarme a mí mismo. Y por eso, en el primer paso, me obligo a soñar lo más grande posible. Si ya vamos a soñar y si ya me va a dar miedo y si ya voy a tener que atravesar por esa sensación interna, ¿por qué voy a soñar con ser futbolista profesional? ¿Por qué no voy a soñar con una Copa del Mundo? ¿Por qué no voy a soñar con la Premier League? ¿Por qué no voy a soñar con la Champions League? ¿Quién me lo impide? ¿La gente? Exactamente. Pero entonces si te lo impide tu mente, significa que tú lo puedes controlar y que tú lo puedes cambiar. Y es ahí donde empieza la magia. Porque a medida que nos ponemos un sueño de este tamaño, créanme, el cerebro trabaja y conforme se va acercando, empieza a dejar de hacer el esfuerzo extra. Pero si el sueño está aquí arriba, vamos a romper la barrera del primer sueño porque el techo todavía está muy alto. Y conforme más grande el sueño, más posibilidades de alcanzar cosas extraordinarias. Una vez que ya soñé lo más grande posible, lo escribo o se lo comparto a alguien. Esto parece una tontería, se los juro, pero es algo súper poderoso. ¿Alguien sabe qué pasa cuando escribimos o decimos algo? ¿Tienen idea? Más que materializarlo, en realidad lo que haces es ponerlo en este plano terrenal. Y pasa algo muy curioso en el cerebro. Tu cerebro se genera un compromiso contigo mismo. Porque entonces ahora ya no hay a quién escondérselo, ya está ahí. Y entonces ahora tienes que trabajar para lograrlo. Y de ahí, ya que lo escribí, le pongo un deadline. ¿Alguien se imagina por qué le pongo un deadline a un sueño? ¿Que ahora es un objetivo? ¿No? Porque si no tiene fecha de caducidad, entonces es una mentira. Lo puedes postergar cuanto tiempo quieras. Si yo digo, quiero ser futbolista profesional, tengo 22 años, a ver si la pego a los 25, a los 27. El día que yo soñé con convertirme en futbolista profesional, tuve una plática con mis papás a los 15 años. Y lo único que les dije fue, si yo a los 20 años no estoy en primera división, me comprometo con ustedes a regresar a la casa a estudiar. Eso nos obliga a trabajar. Y después, que es donde se cae la mayoría de la gente, y parece fácil, pero es lo más difícil, es hacer todo lo posible por lograrlo. Porque hacer todo lo posible es todo. Es aprender cosas nuevas cuando duelen. Es levantarte una mañana con ganas de quedarte dormido. Es no comer a tus horas. Es hacer ese esfuerzo extra. Y por eso, solo unos pocos logran sus sueños, transformarlos a objetivos y concretarlos. Y esto muchas veces, cuando empezamos a vivir de esta forma, con un objetivo y con una claridad de hacia dónde queremos ir, hay una situación que no podemos evitar. Y es las tomas de decisiones. ¿Alguien aquí ha evitado tomar decisiones? ¿Se vale decir que sí? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Quién ha evitado tomar decisiones? ¿Les puedo dar una noticia? El otro día escuché en un podcast y me encantó. No decidir también es una decisión. Entonces, si ya tenemos que decidir, pues mejor dar un paso al frente y hacer algo y decidir algo que realmente nos mueve. Y las Y en la vida para mí son eso. Las Y en la vida, y así lo denomino yo, es este punto donde vamos caminando y sí vamos tomando decisiones todos los días, hasta cierto punto irrelevantes, pero de repente nos paramos delante de una decisión que tiene dos caminos. Son esas decisiones que de verdad nos cambian la vida, que si decidimos irnos por un lado nos lleva a una vida y si decidimos irnos por el otro, totalmente diferente. Y esas llegan las queramos o no. Y estas decisiones, que muchas veces parecen difíciles, con el tiempo aprendí una cosa, y es que no hay nada más feo en la vida que vivir arrepentido. Y no vivimos arrepentidos por fallar.
Y no vivimos arrepentidos por cometer un error. Y no vivimos arrepentidos por no lograr lo que soñábamos y lo que teníamos como objetivo. Vivimos arrepentidos por lo que no hacemos. Porque la vida tiene un tema que es: no podemos volver atrás. Y entonces todo lo que dejamos de hacer por alguien más, por un tercero, porque la sociedad dice, porque el mundo dicta, son esas cosas que se quedan como cicatrices y que difícilmente sanan como deberían sanar. Y yo cada vez que estoy parado delante de estas decisiones, lo único que hago es me imagino delante de un espejo con 80 años. ¿Y qué sentiría ese Miguel Ayun de 80 años de la decisión que tomé en este momento? Y les juro, pasa algo muy curioso, que al final hay algo interno que no podemos silenciar, porque nosotros podemos mentirle al mundo, pero no nos podemos mentir a nosotros mismos. Y las cosas se sienten. Y eso cambia radicalmente. Y déjenme les comparto una anécdota, si me lo permiten. ¿Sí puedo o no puedo? No, ya se están durmiendo. ¿Sí puedo o no puedo? Ahora sí. A huevo. Perdón, dije que no iba a decir groserías, perdónenme. Este joven que está aquí, 2014, diciembre, capitán con el Club América, final contra Tigres, salimos campeones, levantamos la copa. Y de repente, en Tampico, ¿alguien juega golf aquí? Ah, bastantes, ¿eh? Bueno, estaba jugando golf en Tampico, iba en el hoyo 11, par 5, pego el driver, ya está, voy a medio fairway, voy caminando y suena mi teléfono y contesto: bueno, tienes una oferta para irte al fútbol europeo. Y digo: ok, cuéntame más. Pues es a la segunda división de Inglaterra. Y le digo: ok, perfecto. Me dicen: pero es que necesitamos que decidas ya. El club tiene urgencia porque necesita resolver la posición, te quieren a ti sí o sí, ¿quieres irte, no quieres irte? Y la verdad es que en ese momento hice esto y me proyecté en 80 años y dije: güey, y si no lo logras, ¿qué más da? Pero vas a vivir con el si no lo intentas. O sea, ¿de verdad te vas a quedar con la duda de qué pasaría si te atreves a dar un paso, aunque sea la segunda división de Inglaterra? ¿En verdad podrías vivir con eso? No podría vivir con eso. Ok, acepto. En ese entonces mi mujer Ana estaba embarazada de Mateo, nuestro hijo mayor. Y obviamente pues vienen un sinfín de emociones, porque la parte que no había contado es que la oferta era menos del 50% del salario que percibía yo en América, sin la renovación. América me quería mejorar el contrato, mi mujer embarazada, todas las cosas que empezamos a pensar de lo que nos ha dictado la vida, de lo que tenemos que hacer y de las decisiones que tenemos que tomar, y de repente digo: no, espera. Y mi mujer me hizo una sola pregunta. Me dijo: ¿estás convencido de que tenemos que irnos a Inglaterra? Y le digo: 100%. Y le digo: vamos a ir y vamos a ascender a la Premier League. Y de hecho tuve una discusión con mi papá, que por malas palabras esa me la voy a ahorrar, porque obviamente a mi papá le daba miedo que su hijo se fuera dejando lo que había sido su sueño, que era jugar en el Club América, siendo capitán después de todo lo que había vivido. Pero mi sueño era más grande. Y yo no quería solo jugar en la América, yo quería jugar en Europa, competir con los mejores y llegar hasta donde la vida dijera que podía llegar. Y era la única vía de lograrlo, al menos de intentarlo. Este trofeo que ven aquí, yo me fui enero 2015, mayo 2015, este trofeo es lo que nos hacía acreedores al ascenso a la Premier League. Y esta foto que ven aquí fue mi primer partido en la Premier League, debutando con gol, anotando el primer gol del equipo después de 8 años de estar en segunda división. En la Premier, en primera división, sí. Watford, de Inglaterra. Y si hablamos de decisiones, pues tocó tomar otra decisión, que era volver al fútbol mexicano. Mi familia y yo habíamos planeado el regreso, y honestamente mi regreso ideal era con el Club América. Las situaciones no se dieron y decidimos volver a México. Y hice una sola
Tenía un solo objetivo, volver a México a ser campeón. Y a los 3 meses de haber regresado con Rayados, logramos el título de CONCACAF y toda la historia muy bonita y todo el mundo contento y mi mujer feliz en Monterrey y los niños creciendo y todo increíble. Pero así como mucha gente no supo cómo viví yo detrás del todo es culpa del Ayun y cómo esto generó una depresión, cómo generó un tema de ansiedad, tener que encontrarte a ti mismo y encontrar la fuerza para pararte todos los días y salir adelante y pararle cara a toda la gente que te quería ver caer. Pues así un sinfín de cosas que vivimos en silencio. Y justamente mientras todo parecía hermoso e increíble, me topé con una hermosa, hermosa noticia. Y ese día entendí que la vida cambia y que todo cambia. ¿Alguien tiene idea qué es eso? ¿Sí? Exactamente. En un chequeo con mi mujer, que no estaba ni siquiera agendado, la acompañé yo a ella para que fuera a hacerse un chequeo. De repente, sorpresa, eco de abdomen. Espérate tantito. Viene un segundo doctor. Espérate tantito. Cuando llega el tercero, los espero sentados y les digo, yo no me paro y no me acuesto y no hago nada hasta que no me digan qué está pasando. Y pues ahí me dijeron, Miguel, no, tranquilo, parece que tienes un quiste complejo, pero quisiéramos hacerte otro estudio y nos gustaría saber cómo te lo puedes hacer. Le digo, bueno, mira, tengo Copa Oro en verano, me gustaría poder hacerlo después de la Copa Oro, si no hay prisa. Sí, tranquilo. Viajé unos días de vacaciones y justo estaba aterrizando y me marcó el doctor del club. Me dijo, Miguel, ¿cuándo te va a hacer el TAC con contraste? Y le digo, pues, regresando a Copa Oro, güey. ¿Cuál es la prisa? Viajas mañana a Monterrey y te necesitamos hacer el estudio. Y pues claro, cuando me hicieron el estudio, operación de emergencia, afortunadamente el quiste que ven ahí estaba totalmente capsulado, que es esta bolita de aquí, lo tenía en el riñón izquierdo. Esto que sacaron es tejido blando, cortaron un pedazo extra del riñón precisamente para poder analizar si había hecho metástasis o si había que pasar por quimioterapia. Gracias a Dios, el quiste estaba 100% encapsulado, no hubo necesidad de nada, pero cuando entré a la cirugía fue un pavor enorme. Tenía ya 2 niños, Mateo y Marcelo, y detrás de esa sonrisa había muchas emociones, muchos miedos y muchas cosas que me hicieron replantearme y analizar aún más profundo cómo quería vivir la vida y qué tanto sentido le quería dar a las cosas que hacía y qué decisiones iba a tomar y por qué iba a tomar esas decisiones. Y justo conocí más que nunca a un gran amigo, porque se los juro se ha convertido en un gran amigo. El miedo. ¿A quién? ¿Alguien no ha tenido miedo aquí? Gracias por las luces. ¿Alguien no ha tenido miedo? ¿O todos han tenido miedo? ¿Todos han tenido miedo? 3 que me digan qué pasa, cómo se sienten cuando les da miedo. 3 que se animen, rapidito. ¿Te paraliza? ¿Te escondes? ¿Te escondes? Ok. ¿Te da pena? ¿Piensas? Efectivamente, es como el instinto natural. Déjenme les platico algo que aprendí con la psicología, porque paso madre que tuve que pasar por psicólogos para salir de mi locura y ahí sigo. Hay una parte del cerebro que se llama reptiliano, que es la amígdala, que es la parte más primitiva que tenemos en el cerebro. Y esa amígdala, cuando se siente amenazada, se activa. Y esto está desde los neandertales y desde que existían los dinosaurios y todo. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano, esta parte del cerebro es instintiva. Esta parte del cerebro es dificilísimo controlarla. Y entonces, con el miedo, lo que hace es se activa y dice sobrevive. Literalmente, por eso te paralizas, por eso te escondes, porque cada uno de los cerebros tiene una manera de sobrevivir o de buscar sobrevivir. Y entonces, ¿qué sucede
que cuando empecé a entender esta parte del cerebro y cómo funciona con el miedo, fue tan revelador que desde ese día el miedo solamente se convirtió en una señal que me hace moverme. Porque desde ese día, lejos de paralizarme o lejos de esconderme, es cuando más me muestro. Y no porque sea un chingón, y no porque lo pueda todo, es porque ese día entendí que si mi cerebro activa el miedo, es porque soy capaz de lograrlo. Y eso es algo que en verdad transforma, porque si ahora lo analizas fríamente, si yo te dijera, aquí enfrente me dijeron que se paralizaba, si yo te dijera, oye, si nos subimos al piso más alto de aquí, ¿podemos volar? No se puede volar. Estamos de acuerdo que no se puede volar. Yo no tengo alas, y mira que soy águila, ¿eh? No puedes volar. O sea, si tú le dices a tu cerebro que solamente te vas a aventar si es capaz de volar, tu cerebro ni se va a inmutar, le vale gorro. Le da lo mismo, le da igual, puedes decirle 1000 veces que vas a volar, no se va a aventar. Te va a decir, estás bien pendejo, perdón por la palabra. Mamá, ¿cómo? Pero si te digo que tienes que subirte a hablar delante de gente, a transmitir un mensaje que pudiera ser transformador para ellos, te paraliza. Sí, pero el principio te paraliza, porque tu cerebro sabe que va a estar vulnerable aquí arriba. Y tu cerebro sabe que eres capaz de pararte y de inspirar a la gente. Y tu cerebro sabe que eres capaz de jugar al fútbol. Y tu cerebro sabe que eres capaz de emprender. Y tu cerebro sabe que eres capaz de ser una buena madre, un buen padre. Tu cerebro sabe que puede con eso. Pero le da miedo. Y el miedo lo hace y lo activa para buscar no salir de la zona de confort. Y esa es la diferencia que yo he encontrado cuando redefiní qué es lo que representa el miedo en mí. Y solamente se ha convertido en una señal para comenzar a accionar. Y una de las decisiones que más miedo me dio fue precisamente cerrar un ciclo. Yo desde los 15 años salí de casa, de Córdoba me vine aquí a la Ciudad de México, y desde ahí, es decir, llevo más de 20 años fuera de casa. 15 años dejé de ver a mis papás, dejé de ver a mis hermanas, dejé de tener la vida normal que tiene cualquier joven de 15 años y empecé a dedicarme a algo que ni siquiera sabía si me lo iba a recompensar o no, y estaba yo dispuesto a ello. Y fue tan mágica esa etapa, tan mágica, y me dio una identidad tan fuerte que me daba pavor salir del spotlight, y me daba pavor tomar la decisión de cerrar ese ciclo. Pero como les dije anteriormente, si me daba miedo era porque sabía que era capaz de salir a vivir la vida y de encontrar un nuevo propósito. Y justamente me quedaba un solo sueño que cumplir, que era volver a salir campeón con el Club América. Y ese día pues más o menos fue así. A la cancha y la gente de inmediato empezó con el Layún. Agradece el futbolista mexicano lo que pasará por la cabeza de Miguel Layún, su último partido como profesional, independientemente de cómo termine. Una carrera ejemplar de este hombre que jugó en Inglaterra, que jugó en España, que jugó en Portugal, que triunfó en el fútbol mexicano, que lo logró todo con selección nacional. Brillante la carrera de Miguel Layún. Muchos futbolistas como Layún necesitan el fútbol mexicano. Yo agregaría, André, en el tema mental. Claro. Futbolísticamente no hay nada que decir. En el tema mental es un ejemplo para los jóvenes de cómo levantarse de una situación totalmente adversa a llegar al éxito deportivo. Mira qué imagen, se siente en un balón, lleva ahí 2-3 minutos, Es lo que que pasará por la cabeza, toda la carrera en segundos, ¿no? Ahí es, yo creo que cuando un atleta como él, un atleta profesional, quiere que el tiempo se detenga, sabe que se están terminando, que son los últimos minutos como futbolista profesional, y mira, es la imagen del día. Vamos a ver cómo termina, vamos a ver. Y así terminó. En casa lo tiene que gritar juntos. Henry Martínez junto a Miguel Layún. Así
Así se vive y se siente la 14. Así es que la vida da muchísimas oportunidades y justamente cerrar un ciclo fue entender que allá afuera había un mundo completo por explorar y que el cierre de una etapa solamente abre una nueva y que somos capaces de reinventarnos y que somos capaces de crear nuevas realidades y que realmente no hay límites y no solamente lo que nosotros queremos o no queremos, lo que estamos dispuestos a hacer, lo que queremos alcanzar y qué tanta capacidad y resiliencia tenemos para enfrentar esos miedos y para movernos cuando el cerebro nos dice que nos quedemos en la zona de confort. ¿Lo conocen? Simón Cohen. Esta imagen fue cuando grabamos los episodios de Shark Tank. En mi vida me hubiera imaginado un futbolista haciendo tiburón al lado de empresarios que llevan años preparándose. Encontré un nuevo proyecto que me generó muchísima ilusión, convirtiéndome en presidente de la Kings League. Y me atreví a algo que mi cerebro me decía que era incapaz de lograr. Siempre supe que quería ayudar al fútbol y siempre supe que quería estar de alguna manera cercano a algo que había sido tan significativo para mí y decidí fundar un Media Company digital y actualmente vamos a pasar las 2 finales esta semana totalmente en vivo y gratis para toda la gente, porque cada vez estamos en un mundo donde se privatiza muchísimo más. Y lo único que quiero decirles con esto es que se atrevan a soñar, que si un niño de 8 años de Córdoba, Veracruz, se atrevió a creer que era posible convertirse en futbolista profesional, se atrevió a salir de su zona de confort, no una vez, no 2 veces, 3, 4, y darse cuenta que en realidad es posible. Dejen de vivir al mínimo, dejen de solamente sobrevivir, dejen de solamente pasar por la vida. Empiecen a decidir hacer las cosas por ustedes, sea lo que sea que los mueva, sea la pasión que sea de cada uno de ustedes. Empiecen a vivirla con intensidad y con intención. Porque allá afuera, créanme, hay millones como cada uno de nosotros que tienen los mismos sueños, pero la diferencia entre quienes lo logran y quienes no, está en los que se atreven a dar los pasos, están en los que se atreven a despertarse y a estar inconformes todos los días e incómodos todos los días hasta que logran cada uno de sus propósitos. Y les digo una sola cosa más, y es que las oportunidades en la vida son como un tren que va pasando y tenemos 2 opciones. Una es quedarnos parados viendo cómo alguien más se sube, o la otra es correr, alcanzar la velocidad del tren y tomar la decisión de saltar y subirnos al tren, porque las oportunidades pasan para todos, pero las toma el que tiene la cabeza y la fortaleza para hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por compartirnos. Wow. Muchas ¿Un gracias. regalito? Increíble.